¿Qué es la Biblia? Muy buenas noches. Estamos en la sesión 49. Y-ccc.cl/Biblia. Ahí están todas las conexiones. También puedes mandar ese link para otra persona para que puedan unirse y también que pueden conectar con todo el material que hay, todas las sesiones anteriores. Y ahí está el canal YouTube, que está avanzando bastante bien. Falta solamente 2 que tengo que subir y vamos a estar al día con el canal YouTube con todas las sesiones arriba. Lo que vimos la semana pasada, muy brevemente, Gálatas. Había un grupo de judíos de la secta de los fariseos que perseguían a Pablo por todos lados. Cada vez que él fue a plantar una iglesia, ellos, después que él se fue, llegaron a esa iglesia y trataron de anular todo lo que había hecho él, para básicamente destruyendo su trabajo. Estos judaizantes insistían que para ser salvo no era suficiente Jesús, que tenía que también seguir la ley de Moisés y varias tradiciones de los judíos también. Y eso causó mucho problema para Pablo. En Gálatas, Pablo prueba que sin lugar a dudas eso no es cierto. La obra de Jesús en la cruz es suficiente. No se requiere nada más, ninguna ley, ninguna traducción, solo Jesús. Ese es el propósito real de Gálatas. Y Jesús murió por nosotros, comprando nuestra redención con su sangre, y solo por eso somos salvos. Eso, la semana pasada vimos que Pablo insiste varias veces durante Gálatas que así es, que no es necesario nada más, solo Jesús. Sesión 49, Efesios. El autor de Efesios, probablemente ya adivinaron, es Pablo. 2 veces en el libro él se identifica. Y la fecha escrita entre 60 y 63, para ponerlo en contexto, estamos hablando 27 a 30 años después de la crucifixión y resurrección de Jesús. El contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia, Pablo en prisión en Roma. Primera vez que hemos tocado un libro cuando él estaba preso. Y eso es después de su tercer viaje misionero cuando escribió esta carta. Contexto geográfico, Roma. Él está en Roma y Éfeso porque está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Versículo clave. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Parece raro como versículo clave, pero después vamos a conocer por qué. Tema principal, doctrina cristiana en general, la posición del creyente en Cristo y el día a día de la vida cristiana. O sea, cómo vivir como buen cristiano, como buen creyente. Propósito, eso, enseñarnos quiénes somos en Cristo, un tema que no se toca muchas veces en las iglesias hoy en día, desafortunadamente. Acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros y afirmar nuestra autoridad espiritual y ofrecer consejos prácticos para el diario vivir. Este libro muy rico, muy profundo, podemos hacer solamente un barniz hoy. Me gustaría haber pasado como 20 sesiones solamente de este libro, porque tanto aquí. Pero por el tiempo no podemos, vamos a hacer tocando algunos puntos principales nomás. Recién dije que Pablo está preso al escribir esta carta, pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, por 3 razones. Efesios 3:1. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. También por 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En 4:11 también hay, pero vamos a saltar a 6:20. Por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo ser. O sea, claramente al escribir esta carta, Pablo está preso. No está libre como anteriormente. Ahora, estuvo preso 2 veces Pablo, sabemos, tanto por la Biblia como por evidencia externa en los primeros padres de la iglesia.
Ambas veces estaba preso en Roma y lo más probable que Efesios fue escrito durante la primera vez. Algunos dicen eso, algunos dicen la segunda vez. Yo opto un poco más por la segunda vez. Vamos a ver, en la primera oportunidad, él estaba preso bajo básicamente lo que nosotros llamamos hoy en día arresto domiciliario, y eso sabemos gracias al doctor Lucas en su libro Hechos. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular por un soldado que lo custodiara. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Arresto domiciliario. Estaba en la casa, había un soldado cuidando para que no se escapa, pero él tenía libertad de recibir y predicar y enseñar y hacer lo que quería, sin impedimento y sin temor. Sin embargo, considerando el comentario de Pablo, que dice que está embajador en cadenas, y en arresto domiciliario no hay cadenas, y tomando en cuenta que según Hechos 38:21, que recién vimos, predicaba sin impedimento y sin temor alguno, eso no suena como embajador en cadenas. Durante su primera encarcelación, entonces, algún experto piensa que Pablo escribió esta carta cuando fue preso por segunda vez, en cuyo caso la situación es bastante peor. Ahí estaba la segunda vez. Segunda oportunidad, estaba preso en la cárcel Mamertina, en Roma. Existe todavía hoy. Eso fue una foto tomada relativamente recién. Y él fue en ese momento condenado a morir y está ahí básicamente esperando ser ejecutado. Es posible que escribió la carta en esas condiciones. Lo que sí, en tal momento, cuando estaba preso en la Mamertina, escribió segundo Timoteo, que es su última carta, y sabemos que eso en ese momento estaba preso en Mamertina. Pero realmente esa foto no muestra cómo era, cómo es realmente, porque la foto está tomada con flash, obviamente, para que se pueda ver los detalles. En la vida real, la única luz que entra es por este agujero en el techo. No tenía ni siquiera velas, solamente lo que entró por ese pequeño hoyo en el techo. Y además, este está en el tercer nivel subterráneo de la calle. Hay otro nivel donde hay una capilla hoy en día. Otro nivel por debajo de eso hay otra capilla, y por debajo de esa segunda capilla está la cueva. Y lo que se nota aquí, este hoyo en el piso, no es para llegar al cuarto nivel, es un pozo de agua, un fuente de agua natural. Entonces ahí hay una atmósfera muy húmeda. Incluso todo ese cárcel aquí tiene esa forma curva porque era un pozo de agua. Hoy en día han bajado los niveles subterráneos de agua, pero originalmente eso fue un pozo y echaron los pesos al pozo básicamente. Entonces, la realidad hoy en día es esta. Obviamente casi no se ve nada porque es muy oscuro ahí. Esa foto tomé yo con la Joana el año antepasado. Fuimos a Roma, fuimos a la Mamertina, y aquí se nota esa luz del piso, es realmente la única luz que hay. Obviamente hoy en día hay escaleras metálicas que bajan por el portal y es un poco más de luz, pero realmente es un lugar oscuro. Y ahí pasó Pedro y Pablo, los dos estuvieron presos en ese cárcel antes de ser ejecutados. Y en tal momento escribió segundo Timoteo. Y lee segundo Timoteo tomando en cuenta eso. Ahora, en cuanto a Efesios, algunos dicen que no, que fue arresto domiciliario cuando escribió, otros dicen que no, fue Mamertina. No está claro cuál de los dos, pero solo sabemos que estaba preso. Y ahora que entendemos un poco más de la situación de Pablo al escribir la carta,
podemos ver la carta como tal. Según los primeros versículos del libro, Efesios 3:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. como siempre hace, Pablo se identifica por nombre en todas sus cartas y también aquí menciona su cargo o su posición, apóstol, para aclarar que no es cualquiera, no es cualquier Pablo. Y tal como en Gálatas, agrega que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. O sea, destaca el hecho de que fue nombrado apóstol no por ningún hombre, sino por Dios mismo durante su visita al tercer cielo, que vimos la semana pasada y antepasada, 2 Corintios 12. Pablo explica cómo fue llevado al cielo y tuvo una conversación larga con Jesús. Y algunas de las cosas que Jesús le dijo, no podría repetir, está prohibido hablar de eso. Pero ahí está diciendo, yo soy apóstol, sí, pero no como, no por ser nombrado por humanos, sino directamente por Jesús. También identifica el destinario de la carta, los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí hay dos posibilidades, puede ser la ciudad de Éfeso o la región de Éfeso. Da lo mismo realmente porque todas las cartas en ese momento fueron recibidas por una iglesia, copiado y circulado entre las demás iglesias. O sea, los creyentes en Éfeso, por lo tanto, es Éfeso. ¿Cómo es? ¿Dónde está? Ahí tienes un mapa que muestra la ubicación de Éfeso. Aquí, en este pequeño punto aquí en la costa, en Asia Menor. Asia Menor hoy en día se llama Turquía, lo que vimos en Corintios para ponerlo en contexto. Y acuérdense que habíamos hablado de Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Ahí están Antioquía de Pisidia acá, Antioquía de Siria acá, para tener un poco más de contexto geográfico. En ese tiempo, Éfeso era la capital de Asia Menor, que se llama Turquía hoy. Tenía entre 100.000, 150.000, algunos dicen 200.000, pero probablemente un poco exagerada la estimación. Era un gran centro cultural, político, religioso y comercial con un puerto grande. Voy a mostrar algunas fotos bueno, fotos no, pero algunas rendiciones artísticas del puerto. Tiene un anfiteatro con capacidad para 25.000 personas, que todavía existe. Dice Éfeso, ahí está el anfiteatro, foto del aire. Incluso es tan bueno el anfiteatro que hasta hoy en día hacen conciertos. Aquí se nota que tiene preparado un escenario para hacer algún concierto. Es excelente la acústica de ese lugar. Hasta hoy día siguen usando, 2000 y tantos años después. Obviamente la parte de camerines aquí atrás, no tanto, pero el anfiteatro en sí, sí, está en uso todavía. Tenía un puerto marítimo muy grande que había mencionado recién. Todo esto aquí hay no sé, como un río que entra a ese puerto y es grande ese puerto. Podría tener los barcos más grandes de la época, varios. Por lo tanto, era típico de una ciudad que tiene puerto. Todos los marineros, todos los comerciantes. Vimos un poco de eso con Corintios. Y eso es hoy en día. Lo que queda, aquí está la base del anfiteatro. Y se nota, ¿qué pasó con el puerto? Bueno, con los años bajó el nivel de mar, subió la sedimentación y hoy en día no hay. Aquí el mar incluso no se ve en esta foto. Hay una rendición artística de cómo sería si todavía había puerto hoy en día, sería en esa zona. Entonces, este fue como calle principal que llegaba desde el aeropuerto hasta el estadio. Y también tenía templos a varios dioses paganos. Algunos quedan en pie, otros son solamente polvo hoy en día, incluyendo el templo Artemisa o Diana, el edificio más grande del mundo en la época. Eso fue una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo, fue este templo de Diana en Éfeso. Enorme.
Eso es lo que quedó hoy día. No hay mucho, hay algo, sí. El punto aquí es, no era solamente ese templo de Artemisa, había docenas de templos por todo lado, de varios tipos, dioses paganos, romanos, griegos, otros, había de todos aquí. Dioses y diosas llenos de prácticas ocultas de magia, hechicería, brujo, adivino, astrología y toda clase de inmoralidad y perversidad, porque era su ciudad portuaria. Era muy religiosa la ciudad, pero muy lejos de Dios. Había sinagoga, pero faltaba una iglesia en esos tiempos. Entonces, Pablo plantó una iglesia. Él mismo fue por allá y volvemos a esto para ver los detalles de él plantando la iglesia. Todo comenzó con Pablo simplemente hablando con algunos judíos en la sinagoga. Y empezó la iglesia en Éfeso. Estamos hablando del año 52, Hechos 18, del 18 al 21. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedaran más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Fue la visita inicial muy breve, un día en sinagoga y dijeron, por favor, quédese. Él, no, no puedo. Volveré si es que Dios quiere. Y bueno, obviamente sí, Dios quiso, porque 2 años después tenemos Hechos 19, 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Así comenzó la iglesia de Éfeso, con esos 12 hombres. Pero punto aparte aquí, otra vez tenemos claridad referente a los diferentes tipos de bautismo. En agua, recibieron bautismo en agua, el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero no sabían del bautismo del Espíritu Santo, y tampoco de la llenura del Espíritu Santo. Nuevamente, Pablo, usando su don de impartir dones, que habíamos hablado antes, mediante la imposición de manos, que sucede aquí, recibieron 2 dones, lenguas y profecía. Comenzaron a hablar lenguas y comenzaron a profetizar. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Imposición de manos. Y con eso la iglesia puede comenzar, porque el Espíritu Santo está presente, ¿no? Y ahora están los dones también, y el Espíritu Santo está operando mediante los dones. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Había 12 varones en la sinagoga que habían recibido el bautismo de Juan, pero no era iglesia. Por Pablo, el hermano, y ahora es iglesia. Así partió la iglesia en Éfeso en el año 54. Son unos 12 hombres llenos del Espíritu Santo. Su primer visita fue el 52, ahora es 54, y ahora de verdad comienza la iglesia. Pero la historia continúa. Hechos 19 del 8 al 10. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Ah, Así-
pausa. El camino fue el nombre original de la iglesia, así se llamaba, el camino. Entonces, estos judíos están hablando mal de la iglesia cristiana, básicamente, del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ahora, al parecer, Pablo y este pequeño grupo de 12 cristianos, y quizás algunos más, no tuvieron mucho éxito inicialmente hablando de conversiones, de personas que lleguen a creer en Cristo, pero sí lograron que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Quizás no se convirtieron, pero llegaron a escuchar de la palabra del Señor. Eso es impresionante. Estamos hablando de la mitad de Turquía, ya habían logrado eso en solo 2 años. Pero no es solamente las personas que han escuchado de Pablo y el Evangelio, sino que también, justo después de esto, hay una historia curiosa. Hechos 19, del 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Encuentro un poco chistoso esto. Trataron de decir, en el nombre de Jesús, ese Jesús que predica Pablo, salga. El demonio, bueno, Jesús conozco, y Pablo había escuchado de él, pero ¿quién eres tú? Y un hombre contra 7, y lo deja herido y sin ropa. O sea, una buena paliza. Pero es interesante que hasta los demonios en Efesios sabían de Pablo y lo tenían. Muy interesante. Yo pregunto, ¿cuántos pastores hoy podrían decir lo mismo? Y varios, ciudad, los demonios que conocen y que tienen temor. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Llegaba en 17 al 20. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Ahora, para poner eso en contexto, en ese tiempo una moneda de plata era el denario o dracma. Denarios en latín, dracma en griego. Es el sueldo de un día para un trabajador común y corriente, un obrero común, y ahí tenía un denario. Pequeño moneda de plata, no muy grande, eso fue el sueldo de un día. Entonces, 50.000 monedas de plata es el sueldo de 50.000 días de trabajo. En plata real de hoy, más o menos 5 millones de dólares es el valor de los libros que quemaron. En moneda chilena, casi 5.000 millones de pesos, 4.627.000 millones de pesos. Mucha plata que quemaron, así nomás. O sea, la convicción del Espíritu Santo en esa persona era tan grande
que se arrepintieron de sus vidas anteriores y quemaron casi 5.000 millones de pesos en objetos malditos, joyos y libros y cosas así de hechicería. Ese es verdadero arrepentimiento. Arrepentieron al punto de no tener vuelta atrás. Quemaron todo lo que tenían, que era atadura para ellos a su vida anterior. Y lo quemaron así nomás. Y así tomó vuelo la iglesia en Éfeso. Parece que estos 12 varones, junto con Pablo, habían hecho un trabajo muy bueno, con fuego espiritual y fuego real, quemando los hoyos, quemando todo lo malo, con convicción profunda en la persona de su pecado, cambiando totalmente sus vidas, arrepentidos de corazón. Esta es una iglesia que tiene futuro. Y el nombre del Señor era glorificado, resultado. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. No solamente llegó a las personas, sino llegó con poder arrollador. Pero, ¿cómo va cada iglesia algunos años después? Eso fue el año 54. Pablo escribe Efesios unos 6 a 10 años posterior a esos eventos. Y por primera vez tenemos una carta de Pablo escrita a una iglesia y no tiene problema. La mayoría de las cartas de Pablo están corrigiendo errores. Se puede ver 1 Corintios, por ejemplo. Tenía una lista muy larga de problemas que tenían que corregir. En Gálatas tenían algunos problemas también, pero aquí en Efesios, Pablo no escribe para corregir, sino para enseñar. Diferente a la otra carta de Pablo, no hay ningún propósito específico en escribir este libro. No se trata de defender ninguna disposición contra ataque, ni tampoco corregir doctrinas o problemas con la iglesia, ni hablar de lo que tiene que ser con las personas. Por ejemplo, en 1 Corintios dijo, échale a ese hombre inmoral, échalo de la iglesia. Aquí Pablo no habla nada mal de esta iglesia. En general, el propósito de este libro es enseñar la verdad referente a la vida cristiana, quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir. Si quieres entender quién eres tú en Cristo, es breve, 6 capítulos. Toma probablemente no más de media hora leerlo, pero es muy, muy útil para el cliente. La estructura, muy simple. Está dividido en la mitad. Capítulos 1 a 3, quiénes somos en Cristo. Capítulos 4 a 6, qué debemos hacer como resultado. Y la división es muy marcada. En Efesios hay un total de 41 mandamientos, o comandos, si quiere llamarlo así, donde Pablo dice, haz esta cosa y este otro, como verbos. Y en la primera mitad, una sola. Y eso es, recuerden ustedes de algo en el pasado. Todos los demás 40 están en la segunda mitad y tienen que ver con cómo vivir y crecer, con comandos que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Pablo comienza la primera sección, quiénes somos en Cristo, recordando el Evangelio básico. Va recorriendo rápidamente por el Evangelio de esta forma. Y aquí estoy leyendo de la Biblia de las Américas, no porque la NBI está mala aquí, es que encuentro la Biblia de las Américas en este parte, habla con más poder, con más, es como más potente la forma de hablar. Ese es uno del 4 al 13. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo,
con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Está pensando que reconoce escrituras? Sí, hemos visto antes. En la sesión cuando hablamos del Espíritu Santo, vimos esto, porque esta es la prueba. Habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu. Esto habíamos visto, creo que era en la segunda sesión que hablamos de Hechos. Dice claramente aquí, al momento de ser salvos, somos sellados por el Espíritu Santo, el cual también es nuestra garantía de salvación, porque hemos sido comprados por Dios mediante la sangre. El Evangelio básico. Pero esa escritura es importante para entender que somos sellados por el Espíritu Santo cuando habiendo creído en ese mismo momento. En otras palabras, aquí tenemos la Trinidad otra vez. Tanto tú, Dios, todo junto. Búsquenlo en esta escritura. No lo tengo aquí como prueba para ustedes, encontrar dónde están, pero ahí está la Trinidad junto en esto. 3, 2, 1, 0. Bueno, a lo próximo. Pero el énfasis aquí, este texto, es que somos todo eso, o sea, escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, informados, hechos herederos, sellados, etcétera, solamente en Cristo. Ese es como el tema principal de esta sección de libro. Todo lo que somos es en Cristo. Los creyentes somos en Cristo. El enfoque de todo este libro, incluso no solamente la primera sección, es entender quiénes somos en Cristo. Y quede claro que sin Cristo no somos nada. O sea, pero también es verdad. El que no tiene Cristo y los que sí tienen Cristo, estamos en Cristo. Y esto es un poco, no es complicado de entenderlo, pero porque también se dice que Cristo está en nosotros. Entonces, Cristo está en nosotros, nosotros en Cristo. Vamos a ver cómo funciona. Todo lo que somos es solo por Cristo. Al final del capítulo 1, Pablo destaca por qué es así y ahora que podemos llegar a conocer a Cristo. Efesios 1 del 4 al 3. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, su oración para nosotros es que podemos llegar a conocer a Cristo mejor y entender todo lo que hay en Cristo para nosotros, o mejor dicho, en Cristo somos y por lo tanto tenemos todo esto. Y sigue. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, Cristo es todo y nosotros en Cristo también somos todo. Sin Cristo nada.
Toda esta primera sección del libro, Pablo sigue mostrando que quienes somos depende totalmente de Cristo. Todo es en Él. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Si tratamos de hacer algo por nuestra cuenta, no funciona. Estoy hablando de cosas espirituales. Podemos hacer cosas físicas, sí, etcétera. Pero cuando llega a nuestra vida espiritual, no podemos hacer nada sin Cristo. Todo es en Él. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Tiene todo el mismo tema. Las riquezas que tenemos son increíbles, pero en Cristo, obviamente está hablando de riquezas espirituales. Algunas iglesias aquí tratan de decir, no, está hablando de dinero, de bendiciones físicas, y eso es la riqueza que está derramado sobre nosotros. No, aquí claramente está hablando de bendiciones espirituales, riquezas espirituales. Y en medio de esto, Pablo revela la respuesta a la pregunta más profunda de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significa la vida? Eso, todo el mundo anda buscando la respuesta a eso hoy en día, pero aquí está. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Está. El propósito de la vida es ser aquello para lo que Dios creó. Así de simple. Dios ha preparado cosas para hacer, obras para nosotros. Y el propósito nuestro es hacer tales obras. No suena muy interesante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Porque podemos hacer eso en Cristo. Así de simple, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que hacer las obras que Él tiene preparado para nosotros. Él nos hizo con ese propósito, y eso consiste netamente de hacer las buenas obras que Dios dispuso para nosotros. O sea, Dios tiene un plan para ti. Puedes seguir el plan de Dios y tener todas las bendiciones que resultan de eso, o puedes seguir tu propio plan. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Tenemos la opción. Podemos hacer lo que nosotros queremos o podemos seguir el propósito real de la vida, y es hacer lo que Dios ha preparado para nosotros. No es complicado de entender eso. Y algunos dicen, no, pero tiene que ser algo más a la vida. Glorificar al Señor, conocer el Señor. Sí, pero todo eso tiene que ver con el parte del plan de Dios para nosotros. Conocer mejor a Dios. No hay nada mejor que eso. Si quieres encontrar un significado real en tu vida, entonces descubre qué obras son las que Dios te ha diseñado para hacer tu vida para Él en Jesús. Eso tiene que ver con los dones. Solo así encontrarás sentido en tu vida. Al hacer lo que Dios te dice. Si quieres hacer lo que a ti te gusta o lo que tú piensas que es importante, probablemente no te va a resultar. Pero hacer lo que Dios te puso para ti, sí, te va a resultar. Tómalo por hecho. Capítulo 3, Pablo habla de su ministerio a los gentiles, explicando, o sea, a los no judíos. A veces confundimos gentiles, quiere decir eso. Todos los que no son gentiles, según la Biblia, eso somos nosotros. Los no judíos son gentiles, o sea, somos nosotros gentiles porque no somos judíos. Y aquí dice que aunque él está preso por eso, por llevar el evangelio a los gentiles, ellos no deberían desanimar. No tenga pena por mí. Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Pablo termina esta sección con una oración para ellos, o sea, para nosotros, está orando por los gentiles, y una doxología.
La doxología me encanta, muy buena, me gusta. Efesios 3, del 20 al 21. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, y esto uno puede pensar que es el fin de un libro, pero no es así. Y nota una cosa aquí, hasta en ese doxología, Pablo repite que todo está en, hasta la gloria de Dios está en Cristo Jesús. Entonces, termino la primera parte con ese doxología, ahora empieza la segunda parte. Y entre directo, sin mayores introducciones, y explicar cómo debemos vivir. Esta es la parte buena. Bueno, todo el libro es bueno, pero esta es la parte que sirve como aplicación real para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra reacción al conocer que somos en Cristo? Si tú sabes que tú estás en Cristo, ¿cómo deberías reaccionar? Esa es la pregunta. Pablo comienza indicando que toda esta sección es el resultado de la primera sección. ¿Cómo lo hace? Aquí, versículo 1. Por eso, o sea, por lo tanto, todo lo que pasó en la primera sección, por lo tanto, ustedes deberían hacer esto. Considerando todo lo que somos es en Cristo, por lo tanto, y comience de inmediato con el listado de los 40 mandamientos. Paso 1, vamos a verlo. Algunos. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Empieza mandamiento tras mandamiento. Viven de una manera digna, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes. Y sigue el listado por todo el resto de los 3 capítulos que quedan. Ahora que tenemos el contexto completo de Efesios, y especialmente de esta sección, podemos entender por algo que hemos visto antes. Varias veces lo hemos visto, lo que entendemos, pero ahora podemos ponerlo en su contexto real. Efesios 4, 7 y 11 al 13. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Quiere ser perfecto? Está la clave, según Pablo. Esto es, obviamente, los dones ministeriales. Los dones que da el Espíritu Santo para los que van a servir en la iglesia o el ministerio de algún tipo. Es uno de los 3 listados de los dones espirituales que hemos visto antes en la Biblia. Está Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Este es el listado de los dones ministeriales. Y Pablo comienza aquí destacando algo importante. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. O sea, cada uno tiene dones. Por lo menos un don, pero probablemente dones. Cada uno tiene por lo menos un don, pero Pablo también destaca el propósito de los dones. Ahí a veces nos confundimos pensando, yo tengo el don de profecía, por lo tanto puedo hablar en público, por lo tanto puedo llegar a ser político, porque tengo el don de hablar en público. No, no es eso. El don de profetizar, de hablar en público, es para a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es el propósito de los dones ministeriales. Capacitar el pueblo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo.
Los dones son para edificar el cuerpo. El fin de cada don. Todos los dones sirven para eso. De una forma u otra, para edificar el cuerpo. Ahora, no vamos a entrar nuevamente en los dones, lo hemos visto varias veces. Incluso si quieres hacer la encuesta de dones, todavía está en la página web, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Hasta los que están mirando online, en cualquier momento, pueden entrar. Si no tienes el link, lo voy a poner en YouTube y también al final del PowerPoint, cuando lleven en la página web, voy a repetir el link de nuevo para que puedan hacer la encuesta de dones. Pero es importante entender que este estado de dones está en medio de la carta sobre quiénes somos en Cristo. Estos dones tienen que ver con quiénes somos en Cristo. No son cosas externas a nuestra relación con el Señor. Pablo termina esta segunda sección del libro con una ilustración que probablemente ha visto antes, pero ahora también podemos entenderlo mejor por conocer el contexto. Se nota que me gusta el contexto, ¿no? Esa es la clave para entender la Biblia, conocer el contexto de cada parte. ¿Cuál es el contexto de esta parte? ¿De qué parte estamos hablando? El contexto es considerando que todo lo que somos es en Cristo, por lo tanto deberíamos vivir de esta forma. Efesios 6, del 10 al 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. La armadura de Dios. Seguramente lo habían escuchado antes. Aquí lo que Pablo está tratando de pintar es la imagen de un soldado romano, listo, preparado, con toda su armadura, listo para la guerra, atento, firme, está preparado, no le falta nada. Tiene toda su defensa y también tiene sus espadas para atacar. Todo listo. Nosotros deberíamos tomar esa posición en Cristo, listos para defender los ataques del enemigo y también para ir al ataque. Ahora, no vamos a estudiar la armadura de Dios hoy, quizás en otra oportunidad, pero una vez más toma en cuenta el contexto. Somos creyentes que viven en Cristo y por ende hay que ponernos esa armadura para protegernos y seguir en Cristo. Porque si no tenemos armadura, ¿cómo vamos? No voy a entrar en esto, hay que hacer otra clase porque hay mucho que entender acá, pero esa armadura sirve al creyente para proteger. Ok, parece que la carta de los Efesios tuvo éxito en general, porque aquí Pablo no dice nada en contra de la iglesia, no reprende a nadie, y solamente enseñando, está explicando el Evangelio, que es Cristo, por lo tanto tiene que vivir de esa forma. No vimos todos los 40 mandamientos, pero están, toma el tiempo para leer esta carta, ahora que entiende de qué se trata. Como dije, son 6 capítulos, no es tanto. Tuve éxito en general y los creyentes de la iglesia tomaron a corazón las enseñanzas de Pablo. Pero en la segunda carta de los Efesios se nota que daba un problema. Así que abre tu Biblia en segundo de Efesios. Y nada estamos viendo.
Estaba pensando aquí, ¿cuál segundo de Efesios? No existe tal carta en la Biblia. ¿Cómo, cuál, dónde? Bueno, quiero decirte una cosa, sí, sí. Puedes encontrar esa carta casi al final de la Biblia. Y esa carta, según Efesios, comienza así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Dónde se encuentra esa carta? Apocalipsis, capítulo 2, el primero versículo. Segunda carta a los Efesios. Este vez lo está escrito por Pablo. En Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión impresionante. Incluso cuando terminamos esta serie de la Biblia, cuando llegamos a Apocalipsis, vamos a entrar en profecía y los tiempos finales. Nuevamente, vamos a repetir este estudio porque creo que todavía hay muchos que quieren profundizar en eso. Y ahí vamos a entender mucho más de Apocalipsis. Pero aquí el apóstol Juan tiene una visión de todo lo que viene en el futuro para Juan, o sea, en los tiempos finales. Pero esa parte de la visión, los tiempos finales, no comienzan hasta el capítulo 4. Y aquí estamos en capítulo 2. Incluso muchos expertos dicen que capítulo 2 y 3, esos son el propósito real de Apocalipsis. No saber de bestias y ángeles tocando trompetas y sangre y humo y todo eso. Eso sí, es importante saberlo. Pero mucho más importante son estos dos capítulos. Capítulo 2 y 3, que son cartas a iglesias. Capítulo 2 y 3, Juan escribe una serie de cartas a varias iglesias, impulsado por lo que sucede en el capítulo 1. ¿Qué pasó en capítulo 1? Apocalipsis 1, 4, 5a. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Así empieza el capítulo 1, esa carta de Juan. Primero, Juan aclara que son cartas a un número específico de iglesias en una zona específica. Las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. No voy a entrar mucho en eso, pero se da a entender que una vez más son cartas que van en circulación y llegaron a todas las iglesias, pero están dirigidos a estas 7 iglesias específicamente. Y también aclara que él no escribe estas cartas de su propia iniciativa, ni tampoco son sus propias palabras. Juan escribe como vocero de parte de otras 3 personas, parte de quien es y quiere y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus y de parte de Cristo. O sea, escribe de parte de la Trinidad. Y a veces de los 7 espíritus causa confusión y piensa, hay 7 espíritus santos, o Dios tiene 7 espíritus. No, no es eso. Este libro es apocalíptico, por lo tanto es simbólico. El número 7 significa perfección, es el número de Dios, o sea, el Espíritu Santo es perfecto. Hay un solo espíritu y es perfecto. Por eso son 7 espíritus. Entonces, Padre, Espíritu Santo y Jesús es otro caso claro de la Trinidad actuando en conjunto en momentos claves de la historia. El autor de estas cartas es Jesús, es Juan, pero realmente es la Trinidad entera. De inmediato Juan da información adicional referente al origen de las cartas a las 7 iglesias. Aquí nuevamente estoy leyendo de la Biblia América porque encuentro un poco más claro. 1, 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Toma en cuenta ese simbolismo que el mismo Señor explica de las estrellas y los candelabros. Eso vamos a volver a ese punto en un momento. Aquí Jesús mismo aparece a Juan en una visión en la isla de Patmos con instrucciones de escribir 7 cartas a 7 iglesias. En esa visión Jesús está en medio de un grupo de 7 candelabros y Jesús dice: esos candelabros son las 7 iglesias a las cuales tú estás viviendo, Juan. Y en su mano tiene 7 estrellas que representan a los 7 ángeles de las iglesias. Muchos expertos dicen que esta palabra ángel, que quiere decir mensajero, se refiere a los pastores de la iglesia, no tanto a un ser celestial que está como cuidando la iglesia. O sea, las cartas van dirigidas a los pastores de las iglesias. Ángeles literalmente mensajeros o también enviados. Y los pastores son mensajeros y son enviados. De inmediato Jesús comienza a dictar la primera de las 7 cartas dirigido al pastor de la iglesia, o sea, segunda de Éfeso. Aquí está. Pero que no existe, aquí está. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimar. Y él no tiene palabras buenas para su iglesia. Primero dice: mire, yo soy el que tiene aquí los pastores en mi mano. Ustedes están tirados, están en mi mano. Yo voy como caminando, rodeando entre las iglesias. Y yo digo a ustedes: Éfeso, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Parece que había tomado de corazón la palabra de Pablo en 1 de Éfeso. Jesús dice que estaban andando bien aquí en este texto. Digamos, Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. parece que las cosas no andan tan bien acá. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es un candelabro. Y se dice aquí: si no arrepienten, si no vuelven a mí a hacer lo que se antes, voy a matar a usted. Lo voy a matar. Pues ese pastor va a quedar sin la iglesia. Esto sí es un poco más duro que esperábamos. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos,
y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es como una carta agridulce. Dicen, ustedes están andando bien, pero, pero, pero yo lo supe primero. Arrepiéntete y vuelva. Cuando Juan escribe Apocalipsis, el año ya es 97, ha pasado mucho tiempo, unos 45 años desde que Pablo plantó la iglesia en Éfeso y aproximadamente 30 años después de que escribió Efesios, la carta, a esa iglesia. O sea, una generación entera, 5 años, 30 años. Los viejos ahora son sus hijos, la otra generación probablemente está en la iglesia y las cosas han cambiado. En ese tiempo la iglesia había olvidado de el fuego ya no está, enfrió la iglesia. Falta ese poder arrollador que tenían antes. Cuando predicaban, la gente hablaba en su libro. Ya no es como el inicio del amor. ¿Cuál amor? La iglesia de Jesús tiene mucho a su favor. Saben rechazar a los malvados, a los falsos apóstoles, han perseverado por Cristo, pero abandonaron su primer. Esto es grave. La advertencia de Jesús en la segunda carta de los Efesios sirve también como advertencia para nosotros hoy en día. En nuestro día a día cristiano, quizás hacemos muchas cosas bien, rechazando maestros y profetas falsos y doctrina falso, trabajando duro, perseverando en medio de dificultades, pero hay que tener cuidado de no perder nuestro primer amor, no perder nuestro amor para Cristo. Según Jesús, tal primer amor es mucho más importante que las obras. Pero primero tenemos que enfocarnos en Él, estar en Él. ¿Cuál es la solución a esta triste situación? Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Dice el mismo Señor, siempre. Y esa palabra en griego, metanoia, no quiere decir, Señor, lo siento, hice mal. Arrepentirse o metanoia es darte vuelta. El camino que están dando es equivocado. Tiene que ser dar vuelta y volver por otro camino. Eso es arrepiéntete. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Volver al inicio, comenzar de nuevo, avivando otra vez las llamas del amor por Cristo. Eso es lo que tiene que hacer esta iglesia. Pero comenzando con otra cosa, antes, arrepiéntete. No es solamente, ok, voy a leer la Biblia más, voy a orar más, voy a hacer. No, cambia tu forma de vida. O sea, dejar de hacer las cosas que no son de ti. Hacer un giro de 180 grados en todo lo que obstaculiza tu relación con Jesús y vuelva a estar en Él. Es el propósito de esto. Volver al principio. Y bueno, ¿cómo era al principio esta iglesia? Ya lo vimos. Cuando Pablo las impuso en las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Primer punto. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente su práctica malvada. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder a la vida. Eso es la iglesia al principio, como era originalmente cuando tenía ese amor para el Señor. El problema de los efesios es simplemente que perdieron su enfoque. Comenzaron a hacer cosas y olvidaron de alabar al Señor y de mantener una relación cercana con el Señor. Están trabajando duro en la obra del Señor, sin duda. El mismo Señor dice, sí, perseverante. Conozco tus obras.
obras. Lo que están haciendo, lo conozco. Obras religiosas, están haciendo muy bien, pero mecánicamente casi como robots, no lo sé. Son bichos quizás. Ya no hacen la cosa con fuego en el Espíritu Santo, glorificando el nombre de Jesús y predicando con poder rallador. Hacen obras, sí, trabajan duro, sí, pero por inercia, no por amor. Siguen haciendo lo que están haciendo siempre, pero falta el amor por Cristo. ¿Se siente identificado? Yo no estoy pisando aquí ustedes. A veces yo siento eso, que yo, no sé ustedes, pero pienso a veces que estamos concentrando en hacer cosas religiosas, hacer cosas para el Señor, pero no estamos realmente concentrando en eso. Eso debería ser primero. O sea, leer la Biblia lo hace por obligación o por parte. No es que voy a pisar algunos dedos más aquí hoy, pero es necesario. Lo hace por encontrarlo fascinante, emocionante, increíble, que llena tu corazón y hasta te cuesta parar de leer. ¿No quieres parar de leerla? O lo hace porque como creyente tengo que leer la Biblia, por lo tanto leer la Biblia. Al cantar alabanzas, estás solamente recitando palabras memorizadas con música, o estás realmente alabando al Señor, tu primer amor, concentrando 100% en Él. Perdona que sí estoy dejando incómodo, estoy dejando el mismo incómodo. No, no estoy perdonando, no pido perdón por dejar incómodo. Yo creo que es necesario que sea, porque así vamos a despertar y reconocer que estamos faltando mucho en él. Al orar, ¿está verdad comunicándote con Dios, expresando lo que realmente sientes? ¿O solamente hablando palabras vacías, palabras que ni siquiera pasan? Si quieres corregir eso, haz lo que hicieron los efesios. Hicieron ellos. Fueron bautizados y llenados del Espíritu Santo. Y profetizaron. Confesaron sus pecados. Rechazaron fervientemente las cosas del mundo hasta quemar sus libros de hechicería. Se arrepintieron profundamente, públicamente. Dieron vuelta la espada a sus vidas interiores. Ese es a veces el problema para nosotros. Nos gusta tanto nuestra vida anterior que no queremos dejarlo atrás. Siempre queremos mantener una parte porque no gusta eso. Tenemos que dar la vuelta. Date la espalda a lo que, como eres antes. Se deshicieron de las cosas que no corresponden. Hay cosas en nuestra vida que no corresponden y tenemos que deshacerlas. Glorificaron el nombre de Jesús y alabaron de verdad. Evangelizaron con poder. ¿De dónde viene ese poder? Pues uno va Espíritu Santo viene para dar poder, para hacer hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Dios nos llama a hacer hoy a nosotros. Eso mismo. Y nuevamente digo, esto me hace sentir mal. Ojalá que te hace sentir a ti, entonces, porque son cosas que tenemos. Este libro de Efesios no nos deja con otros. Tenemos que ponerlo en serio con eso. O sea, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has venido. Acuérdate cómo estaba antes, cuando tú llegaste al Señor por primera vez. Acuérdate de eso. Arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que haces. Y con eso, perdón que lo dejen un nota tan grave, pero ojalá que podamos tomar en cuenta la gravedad de la situación que tenemos que ser todos. Yo me incluyo en eso.
No hay aquí nadie en esta sala perfecto y nadie que está mirando online. No hay nadie perfecto. Tenemos que hacer cambios para acercarnos al Señor y realmente volver a Dios como Él. La próxima semana, Filipenses, acá Código Web y la link directo para apuntes, preguntas y WhatsApp.